Muy buenas, soy Anel y os traigo un vídeo sobre la configuración de impresión avanzada del programa Prusa Slicer. Os recuerdo también que tenéis a vuestra disposición por mi canal unos vídeos con la configuración básica, por si estáis empezando o necesitáis algún parámetro que no se describe en este vídeo, pues que sepáis que podéis echar por ahí un vistacillo y ver lo que tengo. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en describir las opciones que podemos encontrar dentro de la opción Avanzado. Bien, vamos a ver la parte de Avanzado dentro de la pestaña Configuración de impresión. Aquí podemos ver básicamente el ancho de extrusión, ajustar el flujo y el laminado. Todas estas opciones pertenecen al grupo avanzado. Si vemos en sencillo ni siquiera aparecen en la ventana. Entonces vamos a ver qué significan todos estos parámetros. Empezamos por el ancho de extrusión. Todos los parámetros de esta sección lo que nos permiten es ajustar pues precisamente eso, que es el ancho de extrusión. Y esto, bueno, a priori parece que es algo que debería ser fijo, el ancho de extrusión, porque si tenemos una boquilla que es, por ejemplo, de un diámetro de 0,4, lo lógico sería que el ancho de extrusión sea de 0,4, porque al final, al extruir el filamento, esos 0,4 milímetros es el diámetro que va a tener el filamento extruido. Pero se pueden hacer pequeñas triquiñuelas a la hora de imprimir para variar un poco este ancho de extrusión. Y esto lo podemos ver en un ejemplo práctico. Para ello he cargado la pieza de test que utilizamos para ver la sección de paredes delgadas y cómo se configuraban esas paredes delgadas y la detección de paredes delgadas, en la cual tiene una base de 1,2 milímetros, luego una sección de 0,8, 0,4 y 0,2. Mi impresora está configurada con una boquilla de 0,4 milímetros de diámetro. Lo podemos ver aquí en la sección de extrusor, tanto el 1 como el 2 tienen un diámetro de la boquilla de 0,4. Por tanto, en esta pieza, cuya última lámina es de 0,2, no sería imprimible por mi impresora, ya que el diámetro es 0,4. Por tanto, esta debería desaparecer en el laminado y tener únicamente tres alturas, la de 1,2, la de 0,8 y la de 0,4, que sería un único filamento. Bien, si laminamos esta pieza, vemos que efectivamente están presentes todas las alturas, la de abajo más ancha, la de 1,2, luego 0,8, en la que se ven el recorrido de dos capas de 0,4, la siguiente que sería de 0,4 y las últimas más estrechas de 0,2. Esto nos muestra que efectivamente el ancho de extrusión puede variar en una impresión, pasando del 0,4 nominal a un poquito más estrecho. No quiere decir exactamente que este salga exactamente de 0,2. De hecho, es bastante complicado conocer de manera precisa justo este ancho. Puede que sea de 0,2, puede que sea de 0,25 o de 0,15. La extrusión no es tan uniforme o puede no llegar a ser tan uniforme como en estos casos, aunque se pueden obtener buenos resultados. Y esa es la parte que podemos configurar aquí. La recomendación, no tocarlo y dejarlo por defecto todo a cero. Todos estos parámetros lo que hacen es modificar el ancho de extrusión en función de la zona de la pieza que se esté imprimiendo. Por ejemplo, para la primera capa, para perímetros, perímetros externos, rellenos, rellenos sólidos, superiores o material de soporte. Esta casilla está bloqueada porque no tenemos activo el material de soporte. Para habilitar esta casilla tendríamos que venir a material de soporte y generar material de soporte, de forma que se desbloquearía esa casilla para ajustar el ancho de extrusión en el material de soporte. El ancho de extrusión 0 sería por defecto y se puede expresar en unidades de milímetros o un tanto por ciento, y este tanto por ciento se computa sobre la altura de capa. Hay que tener en cuenta que estos valores no podemos poner lo que nos dé la gana. Es decir, si yo pongo un ancho de extrusión muy pequeño, por ejemplo 0,1, teniendo una boquilla de 0,4, es decir, es un cuarto del diámetro de la boquilla, y quiero venir y laminar, directamente me va a saltar un error y no me va a dejar laminar, porque me dice que la anchura de extrusión de 0,1 milímetros es demasiado pequeña para ser impresa con una altura de capa de 0,2 milímetros. En este caso, lo que podemos hacer es venirnos a la parte de capas y perímetros y reducir la altura de capa, hasta encontrar una configuración que más o menos nos valga. Para ver un poco qué ancho de extrusión es el que más os conviene o uno que realmente se comporte bien, podéis ir variando estas opciones en conjunto con la altura de capa. Por ejemplo, para una altura de capa de 0,2 se puede crear un ancho de extrusión de más o menos 0,25, que sería más o menos pues, la mitad del diámetro de la boquilla o incluso 0,3. Con estos datos, por ejemplo, se permite la laminación del objeto. Esto lo podéis hacer, por ejemplo, para ajustar un poco el ancho de extrusión si queréis tener pues, algunos detalles más finos en según qué piezas sin necesidad de tener que cambiar la boquilla. Aunque si lo que realmente queréis es aumentar el detalle de las piezas y generar piezas que tengan una calidad superior, mi recomendación es cambiar la boquilla por una de un diámetro inferior, que dará una mejor resolución,
pero por el contrario tardará más en imprimir. La siguiente opción que podemos modificar es el flujo, la relación del flujo del puente. Esta opción al final lo que te hace es modificar la cantidad de plástico que extruye, también conocido como el flow rate. Digamos que el nominal es 1. Para una determinada velocidad de extrusión y un ancho de extrusión determinado, el flujo sería la velocidad nominal del motor de extrusión. Si aumentamos el flujo, lo que hacemos es que la máquina intenta extruir un poquito más de plástico, es decir, aumenta un poco la velocidad del motor de extrusión. Para el caso de los puentes puede venir bien, porque genera un hilo que es un poco más gordo, más resistente y que no se parte con tanta facilidad cuando estamos intentando hacer un puente. Aunque la realidad es que se consiguen hacer buenos puentes sin modificar el flujo, simplemente variando los parámetros de refrigeración, que son unos parámetros que no te obligan a exprimir la máquina o a forzar ese motor de extrusión y puedes obtener también muy buenos resultados. Las siguientes opciones afectan al laminado. La primera es el radio de cierre de los huecos al laminar. Esto, que tiene un nombre así un poco raro, está directamente relacionado con el detalle que obtenemos en la pieza una vez laminada. Porque tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es el STL que le metemos al programa, que puede tener la resolución que tenga, con la que lo hayamos exportado del programa de diseño, y otra diferente es la resolución que se obtiene tras laminar ese objeto. Yo puedo meter un STL de una esfera casi perfecta, que está formada por muchísimos triángulos, y la curvatura es casi perfecta, y otra cosa es la curvatura que yo voy a obtener después de haber laminado el objeto. Bien, pues este radio de cierre de los huecos al laminar nos da un poco esa especie de resolución en la malla después de haber laminado. Esto es un poco extraño, así que vamos a verlo mejor con un ejemplo. Aquí tenemos el famoso Brustis que hemos utilizado ya en otros modelos. Vale, entonces vamos a ver que habrá zonas, por ejemplo, por aquí en los cañones, que, bueno, pues tiene un ángulo más o menos agudo. Es ahí un ángulo abrupto entre los cañones del caparazón y lo que es el caparazón en sí. Si yo lamino con la configuración por defecto, vemos que, bueno, esa unión queda bastante bien, pero en algunos puntos se trazan segmentos rectos que unen la parte del cañón con el caparazón. Si yo aumento mucho el radio de cierre de los huecos al laminar, lo que va a hacer son segmentos más largos, ¿veis? En este caso, los segmentos que unen el caparazón con el cañón son mucho más largos. Entonces, se obtiene una pérdida de calidad en ese sentido. Por tanto, es recomendable tener este valor lo suficientemente pequeño. Mi recomendación es no tocar este valor salvo que veáis que tras laminar el resultado que obtenéis no es el que vosotros queréis. Por defecto, con 0,049, que es el valor que viene por defecto, 0,050 o algo así, da bastantes buenos resultados. En caso de que esto no sea suficiente y tengáis una pieza con demasiado detalle, que también os digo que para tener una pieza con una resolución tan pequeña como 50 micras, tienes que tener una impresora muy fina y un tamaño de boquilla también bastante fino, es dejarlo como está. Y en caso de no ser suficiente, podéis reducirlo para intentar obtener pues unos mejores resultados en ese sentido. Aunque ya os digo que con las 50 micras que vienen por defecto, 49 en este caso, va realmente bien. El siguiente modo es el modo de laminado, que tenemos que elegir entre habitual, incluso extraño o cerrar agujeros. Y aquí os voy a ser totalmente sinceros. Yo siempre utilizo el habitual. La parte de cerrar agujeros yo creo que es obvia. Lo podemos probar. En este caso, para probar el laminado de cerrar agujeros, he cargado un modelo diferente en el que se vea claramente para qué sirve, aunque casi no hace falta ni verlo. Laminamos la Pokéball y obviamente lo que hace es cerrarnos todos los agujeros y nos genera directamente un cilindro sólido del diámetro que tenía la Pokéball inicialmente, pero rellenando todos esos huecos que teníamos en el medio. Y la verdad es que incluso extraño, lo único que te dice el programa es que utilices esta opción para los modelos de avión de 3D Lab Print. Yo lo he probado con varios modelos, he intentado hacer STLs de varias formas utilizando ese modo de laminado y la verdad es que no veo ninguna diferencia entre eso y el habitual. Los resultados que he obtenido en todos los modelos que he probado han sido el mismo. Así que le haremos caso a la ayuda del programa y, salvo utilizar modelos de avión de 3D Lab Print, normalmente lo dejaremos en modo habitual o cerrar agujeros. La de cerrar agujeros, en este caso de la Pokéball, es totalmente obvio y absurdo utilizar esta opción,
pero puede darse el caso de que tengamos algunas piezas o algunos STLs que generen pequeños agujerillos, bien por fallos en la edición o porque son agujeros muy pequeños que la impresora no va a ser capaz de reproducir y va a hacer ahí movimientos raros y casi queremos que, mira, que no salgan y nos dan igual. Entonces utilizaremos el de cerrar agujeros. Lo normal, dejarlo siempre en habitual y hacer el laminado normal. Si necesitáis luego hacer algún retoque, podéis utilizar el resto de ajustes, que son unos cuantos, para tratar de solucionar el problema. Y si no, siempre podéis editar el modelo. Que os recuerdo que tengo un curso que os dejaré el link en la descripción, donde enseño a utilizar el programa de Autodesk Inventor para hacer modelos chulísimos. Y metida esta cuñita de publicidad, vamos a ver el último ajuste, que es la compensación de pie de elefante. ¿Y esta compensación qué es del pie de elefante? Bien, si nos vamos a la plataforma y hacemos zoom, vamos a ver que la primera capa, en este caso, va a estar como un poquito más metida hacia adentro. No va a quedar al ras del resto. Cuando realmente este modelo, si lo vemos en vista normal, es igualmente ancho tanto arriba como abajo. Cae recto, no tiene ningún tipo de chaflán ni redondeo. Entonces, ¿por qué esta capa está más metida hacia adentro que el resto? Pues eso es precisamente la compensación de pie de elefante. Si nosotros quitamos esta compensación y la ponemos en cero, a la hora de laminar vamos a tener todas las capas iguales. Y entonces diréis, concho, pues es que esto es lo que yo quería, porque este diseño es más fiel a la realidad, porque el lateral es recto, de arriba abajo. Y cuando lamino yo quiero que todas las capas queden al ras, de arriba abajo. Bien, esto es lo que sucedería si nuestra primera capa quedase perfecta, es decir, la cama perfectamente nivelada, todas las alturas de capa iguales y perfectas. Pero esto normalmente no pasa así. Además, muchas veces nos conviene que no pase así, porque la primera capa casi que queremos que nos quede un poco más achuchadita contra la base para que la adherencia entre la pieza y la base sea buena y no se nos acabe despegando la pieza a mitad de la impresión. O tengamos que echar ahí un buen chorro de laca a la base para que no se despegue durante la impresión. Para eso existe la compensación de pie de elefante. Metiendo una compensación aquí de 0,2, 0,3, lo que hace es que la primera capa la hace más pequeñita o más estrecha que las demás, porque como va a quedar más achuchada contra la base, digamos que se va a esparramar más, va a quedar más ancha que el resto. Si las pongo todas a ras, la primera quedaría hacia afuera, como un pie de elefante, como si fuese la uña del pie de elefante. Entonces sobresaldría un poquito respecto al resto. En cambio, si la primera la hacemos un poquito más pequeña, como va a quedar más aplastada, va a quedar más ancha y se igualará con el resto. Entonces el resultado final va a ser más parecido al modelo inicial que yo tenía, recto de arriba abajo. Estas opciones dependerán un poco de cómo esté nivelada la base, la altura de capa inicial y demás ajustes. Entonces podéis ir probando. Con 0,3 quedaría aún más pequeña y con 0,1 quedaría más fuera. Y con esto terminamos la revisión de ajustes avanzados. Si te ha gustado el vídeo y te ha resultado útil, no te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte las novedades y ya de paso echa un vistacillo al resto de vídeos que tengo subidos, que igual encuentras algo interesante. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.